Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos en comunicación telefónica con Silvio Ilarragorri porque, como lo venimos anunciando desde el día de ayer, mañana se va a tratar en el Consejo Deliberante el presupuesto del año 2020 y Silvio Ilarragorri es el encargado de presupuesto y recaudación justamente y queremos hablar con él sobre este tema. Silvio, buenos días y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juancho, muy buenos días para todos por ahí. Bueno, el placer enorme de poder conversar con vos desde este lugar en el día de hoy, que, bueno, sos podríamos decir, el foco de la información porque mañana se trata el presupuesto. Contanos cómo se llega al presupuesto que se presenta en el día de mañana en el Consejo, en primer lugar. Lo tendría que haber tratado el gobierno anterior, nos pareció, decíamos en estos días, atinado esto de que haya dejado que lo trabaje el gobierno actual, porque es quien lo va a tener que poner en práctica. Y bueno, imagino que a partir del momento que asumieron, a partir del momento que te convocaron, una de las tareas principales tuyas y de todo el equipo fue justamente armar el presupuesto. Exacto, desde el primer día. Bien, ¿cómo fue eso? Lo primero que se hizo, fue un planteo de idea de cómo se iba a encarar el presupuesto. Hay un criterio que se viene utilizando con el cual yo normalmente nunca estuve de acuerdo, que es tomar el presupuesto anterior y hacer una especie de ajuste por inflación. Yo no coincido con ese criterio, se lo hice saber al intendente en ese momento y le expliqué que en realidad un municipio no cobra impuestos, lo que cobra son tasas y detrás de cada tasa hay una prestación de servicio para realizar. Claro. ¿Sí? Esa prestación de servicio tiene un costo, ha tenido una evolución muy importante el año pasado, teniendo en cuenta el comportamiento del precio de los insumos, así que en principio empezamos a tomar un cálculo de recursos necesario para la prestación de esos servicios que el municipio debe realizar y ahí empezamos, el andar en el armado de este proyecto de presupuesto. También se llevaron adelante algunas reuniones con distintos tipos de entidades, la Cámara de Actividades Económicas de Monte, las distintas entidades del agro. Por supuesto, participé de reuniones de comisión con los concejales, donde, más o menos le planteábamos el por qué habíamos llegado a ese número, el por qué habíamos llegado a este planteo de ajuste para cada una de las tasas. Si vos tomás el presupuesto ahí te vas a dar cuenta que las tasas no evolucionan, o el ajuste que se propone, mejor dicho, no es el mismo para todas, precisamente porque el costo de prestación de un servicio y el otro es diferente. Así que, lamentablemente el año pasado hemos tenido incrementos muy importantes en materia de combustibles, de lubricantes, de neumáticos. Y lamentablemente digo porque eso de alguna manera hay que tenerlo en cuenta hoy, porque tenemos que calcular el recurso necesario para prestar los servicios. ¿Esto tiene que ver, Silvio, con la inflación o no tiene que ver? Y en realidad sí y no, te diría. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, yo para poner los números por ahí es un poco más simple. El combustible y gasoil, fundamentalmente, que es lo que usa el municipio para la prestación del servicio, aumentó un 89% el año pasado. La inflación va a cerrar en un 54-55%. Eso tiene un impacto y a su vez tiene un impacto distinto en la prestación del servicio rural comparado con la prestación del servicio urbano, motivo por el cual no solamente contemplé la evolución del costo de los distintos insumos, sino de qué manera ponderarlo en cada uno de los servicios en particular. Silvio, una vez que se llega a este número, como vos nos contabas, desde el minuto cero que nos acabas de contar, cómo se quiso implementar, vos decías, hablé con el intendente, imaginamos que te dio la derecha o que te dio luz verde para ir por este lado. Muchas veces en otros presupuestos yo he escuchado a algunos gobiernos que han dicho copiaron y pegaron, ni siquiera le incrementaron arriba de eso, por eso me parece interesante lo que nos estás contando de cómo se formó este presupuesto. Una vez que tuviste el número, ¿con quién se empieza a conversar? ¿Con la oposición, por ejemplo, con los concejales opositores? La charla se fue dando naturalmente, te diría yo. Una vez que yo tuve el número y que de alguna manera contemplamos un incremento necesario para cada una de las tasas en particular, obviamente con el primero que lo hablé fue con el intendente, con su equipo más directo, y de ahí en más ellos se encargaron de organizar las distintas reuniones con entidades, como te decía recién. Sí. Y cada vez que me pidieron que los acompañara, fuimos con nuestros cálculos, fuimos a tratar de argumentar fundamentalmente de dónde salían. Claro. ¿Sí? La idea no es, yo te cobro hoy estamos planteando la tasa de servicios generales urbanos un incremento del 47%, y pero de alguna manera te tengo que explicar de dónde sale. Claro. O sea, ¿por qué te cobro el 47 y no te cobro el 50 o no te cobro el 30? Precisamente porque ponderé de esta manera el incremento de los insumos, ponderé de esta manera el impacto que tiene en el servicio general urbano y de ahí llego a este número del 47%. ¿Ese número es literal, Silvio, 47%? 47% es lo que se propone. Bien. Es lo que se propone en el proyecto actual de presupuesto fiscal e impositivo. Silvio, en el presupuesto anterior, que fue el de
2018 que tendría que haber sido tratado, pero fue también en 2019 se terminó tratando. Por ejemplo, había 0 pesos para el edificio universitario que tenemos ahí al lado de la escuela número 1. Había 0 pesos de presupuesto para ese lugar. En este caso, por ejemplo, ¿se tuvo en cuenta eso? Se tiene en cuenta todo en realidad. Acá hay una cosa que, más allá de que yo entiendo que por supuesto cada espacio político tiene la necesidad y a su vez la obligación, teniendo en cuenta que representa vecinos, porque no están donde están porque se les antojó, sino porque hay una cierta cantidad de vecinos que los eligieron para eso. También es cierto que hay que remarcar que, bueno, la forma en que se lleva adelante el gasto de un municipio es precisamente la potestad del Ejecutivo. O sea, es el Ejecutivo el que decide dónde asignar los recursos del municipio. Por eso digo, esa discusión por ahí es más política. Vos me decís qué es lo que vos querés, el intendente me dijo, mira, yo quiero poner el foco en los servicios, yo quiero poner el foco en seguridad, yo quiero poner el foco en salud, y más o menos me fue marcando sus prioridades y sus ideas. Lo que yo hago, una vez calculado el recurso necesario para todo eso, dárselo a él o hablarlo con él para ver de qué manera él lo quería ir asignando. Bien, en este caso también esto por ahí es más político, pero bueno, vos también sos una persona que sabe de política y bueno, ahora estás en un cargo que también obviamente tiene que ver con la política. ¿Qué puede llegar a causar revuelo o qué puede ser polémico? No sé, como para poner un ejemplo, siempre se habló que en el gobierno anterior tenía un elevado presupuesto cultura y tenía muy bajos recursos o muy bajo presupuesto turismo, por ejemplo, cuando siempre decimos que queremos ser una ciudad turística. En este caso, ¿hay algún tema así? No, yo no te podría decir cuál va a ser el tema, que el tema va a surgir seguro. O sea, a ver, cuando llegue el momento de la sesión, los concejales del oficialismo van a ser de oficialista y los concejales de la oposición van a ser de la oposición. O sea, todos sabemos, y vos más que nadie porque la seguís en vivo, yo la seguía del otro lado de la cámara, pero también hace mucho tiempo que la sigo a la sesión del consejo, sabés que cuando se enciende la cámara cada uno hace su trabajo, así que palabras más, palabras menos, creo que vos y yo sabemos qué va a decir cada uno mañana. Claro. Esa es la realidad, pero por eso te hacía hincapié en que me parece que la gestión es del Ejecutivo, de la misma manera que te dije que a los concejales, los vecinos lo colocaron en ese lugar, al intendente también. Claro. Y le dio la potestad no solamente de armar su equipo como le parecía mejor, sino también de disponer, por lo menos por estos 4 años, de los recursos municipales de la manera que él entienda mejor. Está bien, a ver, coincido totalmente con vos. Lo que sí, cuando los concejales hacen su trabajo, yo lo pondría a esto entre comillas, muchas veces, si no hay algo real, se le busca el pelo al huevo, como se dice cotidianamente. Por eso yo te preguntaba si por ahí en algún caso hay algo real, como esto que decíamos de que tuviese tanto presupuesto antes, cultura y no mira, seguramente turismo. va a pasar, no te podría dar una precisión hoy, pero seguramente pasará que a algún concejal le parezca poco un área o mucho la otra. Sí, eso seguramente va a suceder. No te podría precisar eso porque la verdad es que no lo sé. Está bien. Silvio, ¿vas a estar mañana en la sesión? La verdad es que no lo sé todavía. Estimo que sí, mañana está citada para las 2 de la... Para las 2 de la tarde, sí. Sí. Aparte de ser, bueno, parte responsable del área, soy un ciudadano más, así que es un tema importante. Y bueno, ya te digo, lo que también tratamos de plantear, y creo que seguramente los concejales mañana lo van a estar planteando, es, nos proponemos, al menos vamos a intentar, que esto que estamos hablando hoy, que es el presupuesto, y que muchas veces se toma como si fuera un mero trámite administrativo y un hecho político, ¿sí? No deje de serlo, porque quizás no va a dejar de serlo, pero que a su vez también cumple la función que tiene que cumplir, que es la de una herramienta de gestión para el intendente que le toque, este o cualquiera, y una herramienta de control para todas aquellas cosas políticas que no están en el Ejecutivo y que tienen también la facultad y la obligación de hacer control de la gestión. Sí, sobre todo la obligación, me parece. Definitivamente. A mí, ¿no? Yo, por ejemplo, celebré en su momento cuando se creó dentro del Honorable Consejo Deliberante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lamenté después que no tuviera por ahí tanto trabajo, pero bueno, la comisión está, así que por ahí es cuestión de ponerla a trabajar. Me pongo a disposición también de los concejales. Muy bien. En algún momento necesitan algún tipo de información o algún tipo de informe para poder llevar adelante el trabajo de esa comisión, me parece que sería muy importante. ¿Cuál es el área que más presupuesto tiene, Silvio? El eje central va a ser la prestación de los servicios. En estas reuniones que yo te marcaba recién, la gran mayoría, sobre todo las instituciones, plantearon que más allá del incremento de la tasa, que te puede parecer mucho, te puede parecer poco, lo que querían era garantizarse la prestación de los servicios. Bien, con respecto, Silvio, a los números, ¿no?, que se han manejado en este presupuesto y que mañana vamos a conocer por ahí más en detalle. Bueno, vos decías, me dieron lo que querían apuntar con mayor énfasis y en este caso son los servicios para la gente. Bueno, acá se habla mucho, por ejemplo, de seguridad. En seguridad, ¿cómo se manejó el tema del presupuesto? Porque sabemos que también es limitado. A ver, el municipio, vos tenés el número de la
cantidad de gente, qué porcentaje más o menos paga impuestos? En la tasa general urbana el 30% es el que paga, hay un 70% de morosidad al día de hoy. Ese, digamos, esos son los números con los que nosotros nos ¿El encontramos. 30% de la población El 30%. solo paga impuestos? Solo paga la tasa. Es muy bajo. Y bueno, yo te hago lo indebido, que es contestarte con una pregunta. Vos, si tuvieras que decirme cómo crees que está hoy por hoy la prestación de servicios en el ámbito urbano, ¿cómo la considerarías? A ver, vos me estás preguntando... Bueno, malo, deficiente... Irregular, regular, lo diría. Regular. Sí. Sí, deficiente. Bueno, Sí, hay una cosa que es más grave todavía, que es deficiente para todo el mundo, inclusive el que paga. claro. Porque yo no puedo hacer una diferenciación, Claro. no puedo decir, mirá, te voy a prestar el servicio a vos que me pagás y al que no, no. La prestación de servicio es para todos los vecinos. Claro, sí, en una calle de 100 metros hay 8 viviendas mínimo, Exactamente. y de esos 8, El pongamos 10 30%, viviendas para el hacerlo. 30% tiene su tasa al día y ese claro, 30% financia a todos. Claro, bueno, complicado así, ¿no? Por eso te digo, es complicado. Me parece que también es cierto, parte de esa situación compleja es por ahí no plantear los temas como hay que plantearlos, ¿sí? No plantear el presupuesto como una herramienta, no plantear una tasa como la contraprestación por un servicio, ¿sí? Hacer por ahí más una discusión de orden política, pero que no está mal ni bien, ¿eh? Yo no estoy para opinar sobre esas cuestiones, pero me parece que no podemos dejar de lado la cuestión técnica, la cuestión tributaria, que de alguna manera es la que debería regir por lo menos en este tipo de discusiones. Para cerrar, Silvio, agradecerte nuevamente esta charla, es muy interesante, podríamos estar horas porque uno que no conoce de números y que no sabe, más que nada, siempre encuentra cosas muy interesantes al conversar con alguien que sí lo sabe. Para cerrar, acabas de decir, yo no estoy para opinar de eso, pero te voy a pedir si vos podés dar tu opinión personal por lo menos. ¿Puede ser algo que motive al ciudadano a pagar el impuesto, que se presten mejores servicios o más eficientes? Y yo creo que sí, es más, está planteado de esa manera. Claro. Digamos, acá entramos en la famosa discusión de que está primero si El huevo de la gallina. Claro, claro. Si me pagás primero Sí. y te presto el servicio y después me pagás. Bueno, la lógica de no haber prestado por ahí el servicio adecuadamente durante mucho tiempo Claro. te lleva a pensar en que tenés que empezar a prestar los servicios adecuadamente para que de alguna manera, muy de a poco, paulatinamente, el vecino empiece a confiar en que esto efectivamente sucede y entienda que para que ello siga así debe tener al día sus contribuciones y sus tasas. Bien, bueno, esperemos que sea así, esperemos que puedan cumplir con la idea que tienen de, valga la redundancia, cumplir con más y optimizar el servicio a los vecinos, y que el vecino también, ¿no?, se motive con esto y diga, bueno, vamos a pagar porque la verdad que están trabajando bien. Silvio, gracias por atendernos y bueno, te molestaremos en algún momento para saber más cosas técnicas o más cosas chiquitas que por ahí no se hablan. Seguramente después del tratamiento de mañana va a haber muchas repercusiones con esto, así que si podemos hablar la semana que viene estaría buenísimo. Quédate tranquilo, a tu disposición como siempre. Silvio, muchas gracias. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.